Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quiero decirles bienvenidos a esta transmisión. Quiero también agradecerles la atención prestada, la atención que prestan a este servidor para escuchar, meditar en la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos y muchas gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en este momento estamos delante de tu presencia y te agradecemos por poderlo hacer. Qué bueno, Señor, que podemos acercarnos hasta el trono de tu gracia con confianza, porque Jesucristo hace posible esto. Gracias, Señor, porque Jesús es la puerta y aún el camino para llegar hasta ti. Y aún, Señor, lo entendemos. Por Él es que podemos tener entrada hasta ti. Gracias Dios, por este medio de la oración, por el que podemos comunicarnos contigo. En este momento estamos orando por nuestros hermanos en la fe que están enfermos, por nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles ante la pérdida de un ser querido. Tú los conoces y oramos que seas con ellos, que les des la paz, Señor, que la experimenten, esa paz que solo tú puedes dar. Señor, dales el consuelo que puedes darles en medio de la situación adversa que están enfrentando. Los ponemos en tu mano, Señor, y también ponemos en tus manos a nuestros familiares, donde quiera que estén. Protégeles, ayúdales si hay alguien enfermo. Ayuda a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a aquellos, Señor, que pues nos pidieron que oráramos por ellos. Tú los conoces y oramos pues para que toques sus cuerpos, que les ayudes. Señor, hay problemas materiales también, económicos, y oramos para que tú suplas toda necesidad en particular, Señor, pues de nuestros hermanos y de nuestros familiares y de nuestros amigos. Señor, muéstrate, deja ver que estás con nosotros. Y Señor, en esta ocasión otra vez estamos pidiéndote por aquellos que trabajan en el sector salud, para que tú les ayudes, para que tú les des fuerzas y les des también de tu protección, para que no se contagien. Señor, están en tus manos, bendice sus familias, que en todo modo, en toda manera ellos puedan pues mirar que tú estás a su lado, que los cuidas. Estamos pues en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Voy a hacer la lectura. Mateo 6, 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estas son palabras de Jesús. Dice: por tanto os digo, no os afanéis. Lo que Jesús está diciendo es: no estén inquietos, no se preocupen. Y en muchas porciones de la Biblia vamos a encontrar este mandato, porque es un mandamiento. Jesús nos está diciendo que no nos inquietemos, que no nos preocupemos, que no nos afanemos. Está mandando eso. Y en la Escritura dije, se citan muchas ocasiones cuando se nos manda eso. No se preocupen, no estén ansiosos. Dice que oremos, que sean conocidas delante de Dios nuestras necesidades, nuestras peticiones, pero que no nos preocupemos. En esta ocasión Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No se afanen, no se inquieten, no se preocupen. La palabra preocuparse, miren esto, hermanos, tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. La palabra preocuparse es sentir inquietud, es sentir desasosiego. Y la palabra inquietud, miren cómo también está compuesta de dos, es una palabra compuesta, y dice inquietud. O
O sea, en vez de estar quietos, en vez de estar tranquilos, de repente no lo estamos. Estamos preocupados. Y también la palabra preocupar, dice el diccionario, que significa pensar fijamente o pensar insistentemente en algo, en algún problema, alguna circunstancia adversa, pero que todavía no llega. Ocuparse, nos ocupamos de algo que todavía no es una realidad. Esto es, por ejemplo, vamos a tener un examen y estamos ocupados, preocupados, estamos poniendo nuestra mente en eso de una manera fija. Todo lo demás que está a nuestro alrededor, de repente ni nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque es que estoy pensando tanto en el examen, pero todavía no llega el examen y ya estoy inquieto porque va a venir. Y es a lo que se refería Jesús. No os afanéis por vuestra vida. Lo que el Señor Jesucristo dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No os afanéis por el día de mañana. No te preocupes por el día de mañana. Hermanos, es un mandato de Jesús que no estemos con desasosiego, que no estemos inquietos. Jesús quiere evitar que los suyos, fíjense que estoy haciendo énfasis en esto, que los suyos, que los que son sus discípulos, Jesús quiere evitar que los que son sus discípulos tengan un corazón dividido entre las riquezas y las cosas de Él. Los exhorta a sus discípulos a que más bien sirvan a Dios y no se preocupen tanto por las cosas materiales. Jesús dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque no se puede, o se sirve a Dios o se sirve a las riquezas, porque no se puede. Dice Jesús: no se preocupen por las cosas materiales, de eso no se preocupen. Hay algo que debemos de hacer, y Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es lo primero que debemos de hacer, es buscar las cosas de Dios, buscar las cosas espirituales, y lo demás Dios se va a encargar de dárnoslo. Pero Él comienza diciendo: no se afanen, no se inquieten. Está hablando de las cosas materiales por las que no debemos de preocuparnos. Y eso es lo que quiere Jesús de los suyos, que no nos preocupemos, Jesús quiere que le amemos con todo el corazón y que no esté dividido nuestro corazón con las cosas materiales y las cosas de Él. Mateo 6:25 dice Jesús: no os afanéis. En otras palabras, dice Jesús: por eso les digo, no se preocupen. Jesús creía, Jesús sabía que si nuestro corazón estaba dividido por las cosas de Él y por las cosas materiales, iba a haber una preocupación por las cosas materiales. Pareciera que las cosas materiales, las cosas de este mundo tienen una influencia tan fuerte en las personas, en el hombre, que de repente hace difícil que una persona que tiene cosas materiales busque a Dios. Y Jesús quiere que sus discípulos estén centrados solamente en Él, y lo demás Él lo va a traer. Eso es lo que está diciendo. Y miren que Jesús dice entonces: no os afanéis. ¿Qué es el afán? ¿Qué es la inquietud? En realidad, la inquietud o el afán tienen que ver con cierto temor, tienen que ver con un miedo, porque si no nos enfocaríamos en esas cosas, no estaríamos ansiosos. Hay cierto temor la mayoría de las veces, por eso estamos inquietos, cierto temor. Quizás pensamos: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Hay cierta intranquilidad porque estamos pensando en eso.
preocuparse, la ansiedad, el afán, son cosas que Jesús dijo, o que la palabra de Dios nos enseña, que no debe de ser en nuestras vidas. Son emociones, se puede decir naturales, pero que no nos deben dominar. Cuando una persona se preocupa, es que está temiendo algo que va a suceder. Por tanto, la ansiedad, la preocupación, el temor, tratan cosas parecidas, y esta ansiedad, preocupación, temor, intranquilidad a veces nos paralizan, no nos permiten actuar como deberíamos de actuar. Todos en cierto momento sufrimos ansiedad. Todos en cierto momento nos preocupamos por las presiones de la vida. Pero gracias a Dios que muchas personas se preocupan por un momento o se inquietan por algo en un momento, pero luego salen de eso. Pero lo que Jesús quiere es que no nos quedemos ahí preocupados, que no estemos ansiosos, que no se pase el día y venga otro día y nosotros pensando en aquello que nos da temor. Jesús quiere que desechemos eso. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 16, versículo 2. Cuando Dios le ordena al profeta Samuel que unja a David como rey, miren lo que dice el profeta. 1 Samuel 16, 1 y 2. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Qué pasa con Samuel? Puedo decir que este hombre, Samuel, era un hombre de Dios, era un sacerdote, era un juez, era alguien que estaba siempre en comunión con Dios. Pero ahora Dios lo está mandando a ungir a David, al hijo de Isaí. Pero el rey es Saúl. Y entonces cuando Dios lo manda, él le dice a Dios, Samuel le dice a Dios: ¿cómo voy a ir? Si sabe Saúl esto, me va a matar. Hay cierta inquietud, hay cierta ansiedad. El Señor le dijo que fuera, que él le iba a decir lo que iba a hacer, y Samuel fue. Pero hubo cierta inquietud. Entonces es cierto que todos en algún momento, en alguna situación, vamos a tener cierta preocupación, cierta inquietud, pero no debemos de quedarnos allí. En el Salmo 34, versículo 4, dice el rey David: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David, el hombre según el corazón de Dios, tuvo temor. Dije, en algún momento todos vamos a estar con cierto temor, pero lo que Jesús está diciendo: por tanto os digo, no os afanéis. Lo que él está diciendo, no estén siempre preocupados, salgan de eso, no se queden allí. Eso es lo que está diciendo. Hay momentos en la vida donde vamos a estar inquietos. Según a los Corintios, el capítulo 7, el apóstol Pablo reconocía esto, hermanos. Según a los Corintios 7, el verso 5. Dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Es posible que tú estés con ansiedad, es posible que tú estés con ciertos temores, que estés inquieto o inquieta. Pero Jesús dice: no os afanéis, no te preocupes. O sea, lo que Jesús está diciendo, ya deja esa preocupación a un lado, déjala. Y el apóstol Pablo recomendaba o decía qué es lo que debíamos de hacer.
el apóstol Pablo decía, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. No se afanen, decía el apóstol Pablo, no estén preocupados, oren por esa situación. Eso es lo que debemos de orar, en eso sí es en lo que debemos de ocuparnos. Segunda a los Corintios capítulo 1 versos 8 al 10, el apóstol Pablo dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El apóstol Pablo dice que llegó un momento en su ministerio que él había perdido toda esperanza de conservar la vida. Pero él dice la razón, para que no dependiera de él, sino para que entendieran que dependían de Dios. Bueno, todos vamos a pasar por momentos de desasosiego, pero cuando Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Hermanos, lo que nos está diciendo es que no nos quedemos allí en la inquietud, que no nos quedemos en el desasosiego. Hay personas que no pueden controlar la ansiedad, hay personas que no pueden controlar las preocupaciones. Y esto es algo que Dios no quiere, es algo que Jesús no quiere. Él quiere que nosotros estemos libres de preocupaciones, que podamos tener esa vida que Él dijo que vino a darnos, una vida en abundancia. En el Salmo 73, verso 19, decía el rey David: cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, se consumieron de terrores. El salmista Asaf está describiendo a aquellos que permanecen en sus inquietudes, que permanecen en sus preocupaciones. ¿Y qué pasa con quien está así? ¿Qué pasa con aquellos que están ansiosos, con aquellos que están afanados? El verso que acabamos de leer dice que fueron consumidos por terrores repentinos. La última parte del verso 19, se perecieron, se consumieron, dice, de terrores. No hemos de permanecer en la inquietud, no hemos de permanecer en la ansiedad. Mateo capítulo 6, volviendo al capítulo o al verso que leímos hace un momento, Mateo capítulo 6, dice Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. Habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No se afanen, dice Jesús. ¿Por qué no debemos de afanarnos? ¿Por qué no debemos de afanarnos? Primero, hermanos, primero, y si fuera lo único, sería suficiente. Primero, no debemos afanarnos, porque Jesús está mandando que no nos afanemos. Es un mandamiento de Jesús, es una orden de Jesús, que no estemos preocupados, que no permanezcamos en la preocupación, que no permanezcamos en la inquietud. No debemos afanarnos, no debemos preocuparnos, no debemos de permanecer en la inquietud, porque Jesús manda que no lo hagamos. Y cualquiera, hermano, cualquiera que permanece en ansiedad, cualquiera que permanece en inquietudes, en preocupaciones, está desobedeciendo al Señor Jesús. Está desobedeciendo. Qué bueno sería que nosotros le dijéramos a Jesús: Señor, ayúdame, perdóname porque estoy inquieto, perdóname porque me preocupo, perdóname porque estoy con afanes por cierta cosa, perdóname y ayúdame para no estar preocupado, y que sea conocida nuestra petición, esa necesidad por la cual estamos inquietos.
Qué bueno sería que nosotros hiciéramos como dice la Escritura. Y miren lo que dice Jesús: no os afanéis. Y se repite en otros dos versos, miren, de una manera muy continua. En el verso 31 dice la Escritura: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y luego el 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana. Miren que en tan poco espacio, en tan pocos versos de la Biblia, Jesús repite 3 veces la misma orden. Y si alguien te repite la orden 3 veces, es porque quiere hacer énfasis en lo que se te está mandando. Jesús insiste: no se afanen, no se afanen, no se afanen, no se inquieten, no se preocupen, no se preocupen. 3 veces repite esas palabras. En otras palabras, hermanos, Jesús no quiere que tu vida sea controlada por la preocupación. Otra vez, ¿hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te inquieta? Pablo dice lo que tenemos que hacer: orar a Dios. Que no estemos inquietos, que no estemos preocupados, que Dios escuche de nosotros eso que nos inquieta, eso que nos preocupa. Y que le pidamos la ayuda a Dios para no estar haciendo algo que Él no quiere que hagamos. Es un mandato directo de Jesucristo: no se preocupen. Y es un mandato para ti y un mandato para mí. Lo dijo como una orden que desea que obedezcas. Y si tú deseas obedecer al Señor Jesús, pues no debes de estar preocupado. Juan capítulo 14, empieza el Señor Jesús, ya se está despidiendo, y luego dice Juan 14, el versículo 1, luego dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Y el versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miren las palabras de Jesús. No os perturbéis. Jesús enseña con esas palabras, hermanos, de que no nos turbemos, porque existe la posibilidad de que no nos turbemos. O sea, si Jesús nos está mandando que hagamos algo, es porque es posible no ser turbados. Es posible que la ansiedad y la preocupación la pongamos por un lado. Yo creo que debemos de entender esto, hermanos. Jesús no nos va a pedir algo que no se pueda. Es un mandato de Él. Entonces debemos nosotros de obedecer. Cuando nosotros le damos el control al Señor Jesucristo de las circunstancias que estamos viviendo, Él nos va a dar paz. Y Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es esa cosa que te hace, esa persona o esa circunstancia que te hace estar intranquilo? ¿Qué es eso? Ve a Dios, busca a Jesús. Jesús dice: ven, y yo te voy a hacer descansar. Es posible hallar descanso para nuestra alma, hallar descanso para esos momentos que estamos viviendo. Es posible, pero es necesario ir a Jesús. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no debemos preocuparnos? Primero, porque Jesús lo manda. La otra cosa, está hablando Jesús de cosas materiales. Está hablando de la comida, de la bebida y del vestido. Está hablando de cosas materiales. Entonces, algo que nosotros debemos de entender: las cosas materiales nunca nos van a dar satisfacción.
No debemos preocuparnos por esas cosas porque nunca nos van a dar satisfacción. Jesús dijo en el verso, es Mateo 6, el verso 25: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La vida, hermanos, la vida verdadera no procede, no viene de las cosas materiales. La vida verdadera no procede de las cosas o de las riquezas. La vida verdadera, hermanos, no procede de algo físico que puedas vestir o que puedas comer. La vida verdadera, la vida abundante, no tiene que ver con tu manera de vestir. Mucha gente que ha vestido de manera espléndida no es feliz. Mucha gente que puede comer lo que quiera comer y beber lo que quiera beber, no es feliz, porque la vida no es el alimento, el cuerpo no es el vestido. La vida es más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido. Eso es lo que está enseñando Jesús. Hermano, no nos preocupemos por las cosas materiales, no nos afanemos por las cosas de este mundo. No estemos con ansiedad por cosas que están pasando a nuestro alrededor que nosotros estamos mirando. No, hermanos, tenemos que aprender a no preocuparnos. Tenemos que aprender. El apóstol Pablo decía en alguna ocasión: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y él estaba hablando de las cosas materiales precisamente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. El apóstol Pablo aprendió a vivir con lo que tenía. No estaba preocupado, no estaba ansioso, no estaba con inquietudes pensando en las cosas materiales. No lo estaba. Son ejemplos para nosotros. Hermanos, las cosas materiales nunca dan satisfacción. Esa es la verdad. El escritor de Proverbios dice esto, Proverbios 27, el verso 20, dice así: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Los ojos del hombre nunca están satisfechos. Fíjese en la última parte: nunca están satisfechos. Las riquezas materiales, las cosas materiales, las cosas de este mundo, nunca satisfacen. Nunca. He escuchado testimonios de personas que vivieron en su juventud, por ejemplo, en fiestas en su casa, dinero, carros, pero llega un momento que eso no llena. Llega un momento en que eso no satisface y se necesita algo más, a alguien más. Y algunos dicen que el hombre, todo hombre tiene un espacio allí, un hueco en su vida que necesita ser llenado, y ese vacío nada lo llena si no es Jesucristo. La persona quiere llenar ese vacío con cosas, pero no lo logra. Necesita a Cristo Jesús. Nunca vas a estar satisfecho con lo que tus ojos pueden contemplar. Nunca vas a estar satisfecho con aquellas cosas que tienes a tu alrededor. La satisfacción, la única, la plena, vendrá solamente del Señor Jesús. Solamente del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12, el verso 32, dice de esta manera, Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Está hablando la Escritura que Dios quiere darnos algo que sí da satisfacción.
y esa satisfacción solamente viene de Dios. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Está hablando de la salvación, está hablando de aquella relación con Dios, aquella comunión con Dios que nos hace estar tranquilos, y la esperanza de la vida eterna que nos hace tener paz. Dijo Jesús una ocasión: ¿de qué le sirve al hombre si se granjea todo el mundo y pierde su alma? En el hombre siempre existe un algo que no lo deja quieto, que le hace sentir la necesidad de buscar las cosas de Dios. En Mateo capítulo 13, el verso 22, dice de esta manera: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si el enfoque está en las cosas de este mundo, si el enfoque está en la paz de este mundo, va a apartarnos del camino de Dios. Dice que algunos escuchan la palabra, pero los afanes y las riquezas, las engañosas riquezas, le hacen apartarse del camino. Jesús está diciendo: no se afanen por las cosas materiales. Y volviendo a Mateo, el capítulo 6, verso 26, dice de esta manera: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué no debemos afanarnos? ¿Por qué no debemos preocuparnos? Primero dije, porque Jesús manda que no lo hagamos. Segundo, porque las cosas materiales no nos van a dar satisfacción, no nos satisfacen. Y tercero, porque para Dios, tú y yo valemos mucho. Jesús pone el ejemplo de las aves. Y hermanos, esto es tan importante. Debemos de mirar lo que hay a nuestro alrededor y ver cómo obra Dios, de tal manera que saquemos lecciones de allí. Jesús dice: mirad las aves del campo. Lo que Jesús está diciendo no es solo mirar lo que esas aves hacen, sino lo que hay detrás de todo ello. Porque a veces miramos sin pensar lo que hay detrás. Y Jesús dice que es Dios, nuestro Padre Celestial, el que las alimenta. Nosotros las hemos visto a las aves, y se refiere a toda clase de ave, a todo tipo de ave. Nosotros las hemos visto, pero no miramos atrás de todo eso, cómo es que ellos se alimentan. Y si es cierto, ellos en cierta forma trabajan para comer, pero no se preocupan, pero no se afanan como nosotros. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. Miren las aves, no se preocupan, no están con ansiedad, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego hace una pregunta, y una pregunta muy, muy importante: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjense cómo Jesús dice que a unos animales, Dios los alimenta, y con ello está diciendo que son de menos valor que nosotros como humanos. Y si Dios cuida a esos animales que son de menos valor que nosotros, ¿no nos va a dar con más razón a nosotros lo que necesitamos? ¿No valéis vosotros más que ellas? Ya sé que algunos van a decir: pero es que los animalitos también valen, también son importantes. Pero Jesús está diciendo que como humanos, como personas, hombre y mujer, somos más valiosos delante de Dios que las aves. Quiero decirles esto: somos más valiosos, y lo podemos ver porque Cristo Jesús murió por nosotros.
Tenemos un lugar en el cielo. La Biblia dice que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Fue a preparar lugar para nosotros. No dice la Biblia, perdón, pero la Biblia no dice que para los animales también hay un cielo. Jesús no murió por ellos. Ya sé que muchos aman los animales, pero lo que estoy diciendo es esto: valemos más que los animales, valemos más que los pájaros, y Dios las cuida. Hay un himno que a veces cantamos: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hermanos, tenemos que mirar las aves y ver las cosas que están detrás de todo eso que estamos mirando, cómo la providencia de Dios es para ellos, es una realidad. Con más razón va a ser para nosotros. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Porque valemos mucho para Dios, y valemos tanto que Dios dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para Jesús, para Dios, somos tan importantes. Y dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo Jesús se entregó por nosotros. Cristo Jesús fue a la muerte, y muerte de cruz, por nosotros, por ti y por mí. ¿Y sabes por qué? Porque para Él somos valiosos. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Porque para Dios somos valiosos. Y una ocasión Jesús dijo: si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Hermanos, si nosotros, siendo malos, buscamos lo bueno para nuestros hijos, ¿cuánto más Dios para nosotros? Jesucristo dio su vida por nosotros, y eso nos muestra que somos de valor. ¿Por qué? Porque no debemos preocuparnos, porque Jesús lo manda. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Porque las cosas materiales no nos van a satisfacer nunca. No vamos a ser satisfechos con las cosas materiales. Y la otra cosa, no debemos preocuparnos porque Dios nos valora mucho. Y termino con esto. Dicen que estaban en unas ramas de un árbol dos gorriones. Estaban descansando sobre esa rama de un árbol muy alto. Y dicen que están platicando los dos gorriones, porque miran a la gente moviéndose de un lado para otro. Y dice: mientras observaban a la gente que caminaba apurada y nerviosa por el huerto, uno dijo al otro: dime, ¿por qué piensas que la gente camina así, nerviosa y preocupada? ¿Por qué piensas que la gente camina así, nerviosa y preocupada? Y el otro gorrión le contesta: no lo sé con seguridad, pero debe ser porque no tienen a un Padre Celestial que los cuida como a nosotros. ¿Tienes un Padre Celestial? ¿Es Dios tu Padre? Entonces no hay razón para preocuparte. No hay razón para preocuparnos si Dios es nuestro Padre. El Padre terrenal puede fallarnos, pero el Padre Celestial nunca nos va a fallar. Él dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y dice Jesús: si Él cuida de las aves, va a cuidar con más razón de ti. No te preocupes. Que Dios conozca tus necesidades por medio de la oración. Ora a Dios por tu necesidad, pero tú haz como dice Jesús: no te inquietes, no te afanes, no te preocupes, descansa en Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos encontrar descanso en ti. Gracias, Señor, porque Jesús vino para darnos una vida en abundancia. Ayúdanos a vivirlo así, Señor, que la gente pueda ver que hay una diferencia entre ser tu hijo y no serlo, ser parte de tu familia y no serlo. Que vean, Señor, que descansamos en ti, que tenemos un Padre que se preocupa por nosotros y que nosotros estamos confiando en ti.
trabaja en nuestras vidas. Y también, Señor, tú conoces a quienes están inquietos, conoces a quienes están ansiosos, que están preocupados por algo, los conoces. Y te pido, Señor, que tú les ayudes a tener paz, tranquilidad, Señor. Y también, Señor, ayuda para tener confianza en ti. Ayuda para que esa inquietud que ahora tienen, ese afán que ahora tienen, sea quitado y sea conocida su petición delante de ti con oraciones. Manifiéstate para que así sea, Señor. En Cristo Jesús. Amén.